Bienvenidos a una nueva sesión de Flashit. Es el primer martes de mes y por tanto es hora de Flashit. Un Flashit que de hecho es el último antes de la pausa estival. Siguiendo la estructura habitual, vamos a analizar 4 temas y posteriormente el profesor Peguera pues, también analizará otras cuestiones en una sección de miscelánea. En particular, precisamente también para empezar con los temas, precisamente el profesor Peguera empezará analizando una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se analiza el alcance del derecho de cita. Le seguirá Ramón Baradat, que analizará pues, las más recientes novedades vinculadas al ámbito de la protección de datos y en particular al derecho de acceso. Posteriormente, Natalia Larrea pues detallará las principales características de la guía de la Agencia Española de Protección de Datos recientemente publicada en relación con la validación de sistemas criptográficos. Y por último, Álvaro Burkaip pues examinará la propuesta de sandbox regulatorio vinculada al ámbito de la inteligencia artificial. Sin más, pues empezamos y por tanto le paso la palabra al profesor Peguera. Miquel, cuando quieras. Muchas gracias, Albert. Bueno, por mi parte quería hacer una referencia a esta sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 16 de mayo, en la que, como señalaba Albert, se examina el alcance del límite de cita en el artículo 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. El caso se refiere a una obra publicada por Editorial Cátedra del Grupo Anaya. La obra se llama Claves y textos de la literatura japonesa. Y en esa obra, además de diversas explicaciones, se incluía una antología de algunos textos de autores japoneses y, en particular, uno de los textos que se incluía es un relato titulado La historia de Yori y Run, que, tal como en esa antología se mencionaba expresamente, estaba tomado de la traducción realizada por una autora que había sido publicada en otro libro, El barco del río Takase, integrado por diversas narraciones traducidas por esta autora al español. Pues bien, a pesar de que se mencionaba y por tanto se reconocía la autoría de la traducción, el autor japonés es Ogai Mori, fallecido en 1922, decía se reconocía la autoría de esa traducción. No había, sin embargo, un permiso expreso una autorización para incluirla en esa antología. Y la autora presentó una demanda de infracción de propiedad intelectual que fue desestimada en primera instancia, pero estimada parcialmente en apelación y que finalmente llega al Supremo. Y lo que se discute en el Supremo es fundamentalmente si el hecho de incluir esa narración, que es una narración breve, unas 7 páginas, dentro de una obra de 141 páginas, si el hecho de incluir esa narración breve podía quedar amparada en el límite de cita, teniendo en cuenta que se había reconocido la autoría y de la traducción de esa obra. Pues bien, como sabemos, el artículo 32.1 permite ese límite de cita para utilizar fragmentos de obras ya divulgadas, siempre que se realice para su análisis, comentario o juicio crítico y además con fines científicos o de investigación, y en la medida justificada por el fin de la inclusión de ese material en la nueva obra. El tribunal, además de recordar la existencia de este límite, advierte que es un límite que en el derecho español está caracterizado de un modo algo más restrictivo que lo previsto en el Convenio de Berna y que en todo caso debe respetar también la regla de los 3 pasos como
como criterio interpretativo del alcance de los límites previsto en el artículo o recogido en el artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que implica, entre otras cosas, que esa utilización o el ejercicio de ese límite no puede ir de modo, no puede perjudicar de forma injustificada al autor originario, ni tampoco ir en detrimento de la explotación normal de la obra, ¿no? Pues bien, el Tribunal Supremo, la Sala Primera, en relación con este caso concreto, entiende que no queda amparado en el límite de cita, y ello fundamentalmente porque considera que no se trata de la inclusión de un fragmento, porque lo que se ha incluido es una narración completa que, aunque sea breve o relativamente breve, de 7 páginas, es una unidad en sí misma, con una autonomía propia, y por tanto debe considerarse como una obra completa, a pesar de que se haya tomado de un libro en la que junto con ese relato existen también otros. Por tanto, no cumple ya el primer requisito. No se trata de un mero fragmento, sino de una obra entera, aunque sea breve. Y por otra parte, también considera que no se cumple el requisito de una finalidad de análisis o un comentario crítico de la obra, sino que más bien la intención o el propósito de esa inclusión es de carácter recopilatorio. Por tanto, no se cumplen estos 2 criterios y da a entender que tampoco se cumpliría adecuadamente, aunque no desarrolla mucho este punto, no encajaría tampoco en los parámetros del artículo 40 bis de la LPI. Y hasta aquí este breve resumen y doy paso a la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel, y buenos días a todos los asistentes. En mi caso, yo vengo a comentaros algunas de las últimas novedades relativas al derecho de acceso a los datos personales. Concretamente, trataremos un par de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también hablaremos brevemente de las directrices sobre el derecho de acceso elaboradas por el Comité Europeo de Protección de Datos. Bien, la primera sentencia sobre el asunto 487/21 del pasado 4 de mayo de 2023. Concretamente, en este caso se discute si la obligación de conceder el acceso se cumple cuando el responsable del tratamiento transmite los datos personales en forma de un cuadro sintético, o si, por el contrario, el ejercicio de este derecho también debe implicar la recepción de extractos de bases de datos o documentos, o incluso de documentos enteros en los que se reproduzcan los datos del interesado. Bien, el tribunal termina concluyendo que los interesados tienen derecho a obtener una reproducción auténtica e inteligible de todos sus datos personales y que esto debe entenderse en un sentido amplio, es decir, que los interesados tienen este derecho a obtener una copia de extractos o documentos enteros. Sin embargo, esto no es un derecho absoluto, sino que, por supuesto, tendrá sus limitaciones que prevé la normativa de protección de datos aplicable. Por ejemplo, la posibilidad de negarse cuando sea una solicitud manifiestamente infundada o excesiva, o también, como indica el propio tribunal, se ha de velar que con el ejercicio de este derecho de acceso no se vulneren derechos de otros terceros. Luego, la segunda sentencia que hoy vamos a tratar es el asunto 579/21, publicada el pasado 22 de junio de este año, que gira en torno a un empleado que a la vez era cliente de una entidad financiera. Esta persona había solicitado a la entidad que le informase de la identidad de las personas que habían consultado sus datos personales en el ámbito de una investigación interna. Y ante la negativa de la entidad a darle esta información, esta persona acudió a las vías de recurso hasta que se presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es el tribunal que termina concluyendo que la información sobre las consultas a los datos de esta persona, así como las fechas y las finalidades para las que estos datos fueron consultados, son también datos personales y, en consecuencia, esta es una información que también puede ser obtenida por un interesado que ejercita su derecho de acceso. Eso sí, el tribunal también hace un inciso respecto al alcance de este derecho, señalando que, salvo que sea indispensable y no resulte desproporcionado, en la información que se facilite al solicitante de este derecho de acceso no podrá indicarse la identidad u otros datos de los empleados de la organización. Y ya finalmente, para terminar brevemente, hace unas cuantas semanas se publicó la actualización de las directrices 1/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre el ejercicio del derecho de acceso,
Uno de los aspectos más relevantes en esta nueva versión es que ahora las directrices ponen un mayor énfasis en el formato electrónico en el que debe entregarse la información. Como señalan las directrices, para entregar la información solicitada, los responsables del tratamiento, primero de todo, deben evaluar si existen formatos específicos de uso generalizado en su ámbito de actuación. Y cuando no existan o sean claramente reconocibles, ¿cuáles serían estos formatos de uso generalizado? Los formatos abiertos establecidos en una norma internacional, como por ejemplo las normas ISO, pueden considerarse formatos electrónicos adecuados, como según se indican en esta nueva versión de las directrices. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y os dejo a continuación con Natalia Larrea, que nos comentará otras novedades sobre la agencia, que seguro que serán de gran interés para todos. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ramón, y buenos días a todos. La Agencia Española de Protección de Datos publicó en el mes de mayo una guía con orientaciones para la validación de sistemas criptográficos en la protección de datos, elaborada de forma conjunta con ISMS Forum y APEP, y dirigida principalmente tanto a delegados de protección de datos como a responsables de seguridad. Cuando hablamos de sistemas criptográficos, nos estamos refiriendo principalmente al sistema de cifrado como método de protección que consiste en hacer cierta información ilegible, siendo necesaria su descodificación para poder acceder a esa información. El cifrado es una de las medidas de seguridad de las que ya son contempladas expresamente en el RGPD y que permiten la mitigación de riesgos de seguridad en la protección de datos personales. No obstante, la EPD se ha hecho consciente de que dicha medida de seguridad debe ser adaptada a las características e impacto del tratamiento concreto con el fin de que sea una medida de seguridad válida desde la perspectiva del RGPD y la LOPD-GDD, ya que aun siendo la medida por excelencia podría no ser suficiente si no es adaptada al tratamiento concreto. En este sentido, la EPD destaca que una de las claves principales para implementar un sistema adecuado de cifrado es fijar requisitos de fortaleza y robustez desde el diseño del tratamiento y basados de forma objetiva y proporcional en el impacto que tiene este tratamiento para los derechos y libertades de los interesados. Por tanto, lo fundamental para implementar este tipo de sistemas será realizar una evaluación de riesgos del tratamiento teniendo en cuenta características muy concretas del mismo, como puede ser el ciclo de vida del dato o la duración del tratamiento, ya que no es lo mismo un cifrado para un tratamiento indefinido que para un tratamiento, por ejemplo, que dura 6 meses. Y también si es necesario proteger los datos en reposo, en tránsito o en cómputo. De este modo, el sistema de cifrado no solo tendrá que ser analizado en la fase de diseño, sino que requerirá de una evaluación, verificación y validación periódica en el contexto de cada tratamiento para que sea adaptado en caso de detectarse alguna deficiencia. Por tanto, la guía lo que propone es una serie de criterios a tener en cuenta a la hora de no solo implementar este tipo de sistemas de cifrado, sino también a la hora de validar la adecuación de dichos sistemas al tratamiento de datos concreto. Diferenciando entre diferentes niveles de criticidad del cifrado según esta medida sea para gestionar riesgos bajos, medios o altos. A raíz de ello, la guía lo que propone es una serie de elementos que deberán ser evaluados para garantizar su adecuada implementación, como son las claves, los mensajes, el receptor, la gobernanza, etcétera, incluyendo determinados controles o tareas a realizar para cada uno de estos elementos con el fin de evaluar el sistema. En conclusión, estas orientaciones son un punto de partida para la verificación, evaluación y valoración periódica de medidas de seguridad, centrándose en este caso en el sistema de cifrado, al ser una de las medidas más habituales y complejas implementadas en los tratamientos de datos personales. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y doy paso a Álvaro. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos. Bueno, yo brevemente voy a retomar el capítulo de la inteligencia artificial sobre el que hemos hablado mucho en este canal y voy a centrarme en una de las últimas piezas legislativas o prelegislativas en el entorno europeo, pero aplicado en España. Me explico. Hasta ahora hemos hablado de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Me adelanto a decir que hablaremos en su momento sobre las dos directivas de responsabilidad civil, de la inteligencia artificial extracontractual y de la responsabilidad por productos defectuosos, que es el entorno normativo europeo en el que desde las instituciones europeas tratan de adelantarse, y probablemente sea la primera región del mundo que lo hace, en aproximarse a la inteligencia artificial desde una perspectiva holística, ¿no? Como decimos.
Y es una perspectiva adelantada, porque regula antes incluso de que haya un verdadero mercado de inteligencia artificial o en previsión de lo que pueda suceder. Es una perspectiva diferente a la forma en la que se regula, y esto mismo sucede en lo que hoy vengo a contar, que es el sandbox regulatorio que está preparando el gobierno español para testar precisamente las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque se adelanta a la regulación que se adelanta europea, es decir, vamos antes de todo. Lo que quiere el gobierno español es que mientras incluso se termina de regular a nivel europeo la inteligencia artificial y la regulación que venga en su momento, que probablemente, al menos la parte de la propuesta del reglamento, se adopte durante la presidencia española, o esa es la idea, mientras eso sucede y entra en vigor esa norma, ya haya en el mercado español un sandbox regulatorio que permita a los desarrolladores y otros operadores de inteligencia artificial testar de forma regulatoria su inteligencia artificial para ver si cumple con los requerimientos de esa normativa que está por venir. De manera que es un movimiento que creo que es interesante e inteligente, porque lo que busca, uno de los requisitos, es atraer a la industria de la inteligencia artificial a España, porque se requiere, para poder participar en el sandbox español, que el desarrollador o quien presenta la inteligencia artificial esté domiciliado en España, tenga un establecimiento permanente o forme parte de una unión temporal que tenga su punto de referencia en España. Cuando se cumplen estos requisitos, ¿qué se puede esperar del sandbox regulatorio? Se puede esperar que, bajo los estándares de la normativa europea, que insisto, en parte está por venir, se analice en el contexto de la SEDIA, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos, si se cumplen con los estándares europeos, y a través de las autoridades españolas que se pueda ir modulando regulatoriamente la aproximación comercial de la inteligencia artificial para cumplirlo en su momento. En el contexto de la norma europea hay un sistema de evaluación de conformidad que a veces es externo y a veces es interno, un sistema de autoevaluación, y esto es lo que trata de replicar con otro nombre, porque se llama autoevaluación de cumplimiento, el sandbox. Con un matiz importante, y es que en esta autoevaluación de cumplimiento se buscan aquellos parámetros, pero quien da el visto bueno final, aunque sea de manera indirecta, es la SEDIA. De modo que, si lo vemos bien y con perspectiva, esa inteligencia artificial que se ha sometido al test del sandbox español acabaría con un sello de, llamémosle, de aceptación por parte de la SEDIA y indirectamente, porque esto sucederá en paralelo, probablemente con las autoridades de regulación europeas, para esta autoridad de supervisión de la inteligencia artificial española en el contexto del reglamento europeo, que ya va a tener su sede en La Coruña, que también participará, aunque eso está todavía pendiente de regulación porque no se ha terminado de decretar, en el sistema de evaluación. En conclusión, esa inteligencia artificial tendrá una especie de sello o pasaporte comunitario de adaptación a los sistemas normativos de inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que, claro, en este contexto pasan al menos dos o tres cosas. La primera, que como es una regulación que se anticipa a lo que vendrá en materia de inteligencia artificial, porque todavía no está aprobado en el entorno europeo, pues se producen o se podrían producir ciertas desconexiones entre lo que se espera conseguir y lo que se está consiguiendo, porque lo otro no está consolidado. Y eso se demuestra porque en el contexto del borrador de Real Decreto que regulará el sandbox, ya se ven discrepancias en las definiciones de los distintos conceptos jurídicos en torno a la inteligencia artificial. No creo que esto vaya a ser particularmente problemático porque la aspiración, que se recoge varias veces en el contexto del Real Decreto, es homologarse con los estándares europeos. Uno. Dos, como en cualquier sandbox regulatorio, pero en esta a lo mejor es particularmente sensible, se da mucha información o se prevé que se dé mucha información al regulador sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial, lo que afecta a la previsibilidad, a la transparencia del funcionamiento de la inteligencia artificial, que no siempre es fácil de objetivar, uno, y dos, a veces forma parte de un secreto empresarial que se quiere hacer. Es cierto que el Real Decreto establece de forma paralela una serie de obligaciones de confidencialidad, pero son tantos los organismos que acceden a la información que esto puede plantear alguna duda. Y yo creo que con esto lo voy a dejar simplemente con una nota final, y es que esto tiene un plazo de vigencia, y es que en cuanto entren en vigor
no se aprueben, sino cuando entren en vigor las normas europeas, entonces este sandbox desaparece porque las normas europeas prevén un sandbox específico dentro del contexto. El plazo máximo en cualquier caso será de 36 meses. Así que es el momento de planteárselo en cuanto se apruebe el Real Decreto, porque el tiempo se acaba. Muchas gracias y profesor Peguera, por favor, adelante. Muchas gracias, Álvaro. Muy brevemente, hacer una referencia a la entrada en vigor, como se ha comentado en la prensa, el pasado jueves entró en vigor el nuevo régimen de las llamadas comerciales no solicitadas, derivado o establecido en el artículo 66.1b de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que se aprobó hace un año. Y este nuevo régimen, mientras que en el sistema anterior se permitía un derecho de oposición a recibir esas llamadas, ahora directamente se establece el derecho a no recibirlas si no ha mediado el consentimiento o bien, y esta es la cuestión que ha dado lugar a un poco de discusión, otra causa jurídica de las previstas, otra base jurídica legitimadora de las previstas en el Reglamento General de Protección de Datos. Pues bien, ante algunas dudas de cuál podría ser esta o estas otras causas, la Agencia de Protección de Datos ha publicado una extensa circular el mismo día 29 o el 28, en la que fundamentalmente señala que la única causa jurídica adicional al consentimiento podría ser el interés legítimo, que naturalmente exige una ponderación por parte del responsable del tratamiento, como conocemos del sistema del RGPD. Y señalando también que, por analogía, pueden presumirse la concurrencia de este interés legítimo en los supuestos previstos en el artículo 22.1 de la LSSI, es decir, que hubiera existido relación contractual previa y que las llamadas se refieran a productos de la misma empresa similares o a los ya contratados. Y con esto, porque yo creo que estamos fuera de tiempo, doy finalmente la palabra a Álvaro para que ponga fin a esta sesión. Ahora sí. Nada, simplemente quería despedirme, agradeceros que nos hayáis acompañado. Vamos 4 minutos excedidos, así que seré muy breve, simplemente para desearos un muy feliz verano, porque la siguiente sesión no será en agosto, no os haríamos nunca algo así, sino ya en septiembre a la vuelta, eso sí, como siempre, el primer martes del mes, que es el día 5, a las 9:30, como es de costumbre, y el que no pueda esperar hasta entonces para estar informado de de las novedades en materia de propiedad intelectual, industrial y tecnología, puede seguirnos en las publicaciones que hacemos periódicamente en el blog o, de manera más ágil y más fácil, con nuestra app, que es Cuatro Casas Propiedad Intelectual, que la encontraréis en iOS y en Android. Ahí recibiréis notificaciones de los eventos y de las novedades que publicamos. Gracias a todos, que paséis muy buen verano y hasta la vuelta.